un lindo y hermoso miércoles, muchas bendiciones. Y bueno, hoy, ya que hemos estado introduciéndonos a estos símbolos y también, pues hoy estaremos ya viendo, como dice el título, el estudio de la palabra. Y vamos a aprender de alguien que realmente nos da testimonio a través de sus escritos, cómo se estudia la palabra, cómo se debe de estudiar la Biblia, para que Dios nos dé la comprensión, el entendimiento de ella, si seguimos estos pasos. Y en realidad es interesante el saber cómo poder estudiar la palabra de Dios. Y hoy, pues como siempre, de cada día de la semana, una vez más, mi amigo y compañero el pastor Raúl está aquí conmigo acompañándome, llevando este hermoso estudio. Pastor, bienvenido. Pastor, muchas gracias. Dios le bendiga. Y interesante, ¿verdad? Lo que vamos a estudiar hoy, dice el estudio de la palabra. Es tan fundamental, hermanos, estudiar la palabra del Señor. Fundamental, hermanos. Yo diría que de vida o muerte, hermano, para el cristiano. Porque el Señor no se equivocó cuando dijo en Juan 5:39, escudriñen las escrituras porque ahí está la verdad y ellas son las que dan testimonio de mí. Interesante. Vamos a orar, hermanos. Vamos de rodillas antes de entrar de lleno al estudio de hoy. Me pedí la dirección del Espíritu Santo. Ya lo puse. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y gracias por tu bendita y santa palabra, Señor. Te pedimos y te rogamos, Señor. Permita que su Santo Espíritu, Señor, nos acompañe. Que Él sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, bendito Padre Celestial. Ayúdenos, Señor. Denos las palabras correctas, bendito Padre Celestial. Ayúdanos para que no quitemos ni aumentemos a tu palabra, Señor. Que nos sujetemos a lo que tu palabra dice, Señor, y que te demos la honra y la gloria, adoración y la alabanza a usted, bendito Padre mío. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Interesante, hermanos. Mírenlo cómo empieza la introducción de hoy miércoles. De los adventistas del séptimo día debemos mucho a William Miller por su comprensión de la profecía bíblica, aunque dicha comprensión pasajes claves, como Daniel 8:14, no era perfecta. Su metodología fue importante, pues halló el camino para el nacimiento de nuestro movimiento remanente de los últimos días. Nosotros como adventistas, hermanos, le debemos mucho a William Miller, mucho, hermano. Siempre Dios ha tenido hombres estudiosos en toda época de la historia de este mundo. Dios ha tenido hombres que Dios ha apartado para predicar el evangelio y que se han interesado principalmente en las profecías. Miren, hermanos, lo que dice Mateo capítulo 5:18. Mateo capítulo 5:18. Recuerden que nuestra lección de hoy se llama el estudio de la palabra. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, 16 y 17. 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3, 15 y 17 dice. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Versículo 17. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena
obra. Vamos a ver otro texto bíblico. Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Qué lindo, ¿verdad? Miren, hermanos, el Señor en Juan capítulo 5, 39 dijo: escudriñad escrituras porque os parece que ahí está la verdad y ellas son los que dan testimonio de mí. Miren, hermanos, déjenme aprovechar el tiempo. Efesios capítulo 6. ¿Por qué debemos estudiar la palabra de Dios? Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Lo voy a leer rapidito. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Y vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Versículo 13, por tanto tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, estás pues firmes ceñidos vuestros lomos de verdad, y vestidos de la coraza de justicia, y calzados vuestros pies con el presto de paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Versículo 17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Miren, hermanos, es tan importante para nosotros como cristianos escudriñar la palabra de Dios. Miren, hermanos, el Señor dijo que su pueblo perecía por falta de conocimiento, y hoy nuestro pueblo perece por falta de conocimiento. Y no porque no tengamos la herramienta. Dios nos ha dado la herramienta, hermanos. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado un conjunto de libros que debemos estudiar. Pero hoy el pueblo del Señor perece no porque no haya pan espiritual. Perece, hermanos, porque nos hemos confiado en nuestra sabiduría humana. Vamos a la iglesia y decimos: ¿para qué llevo la Biblia? Se acabó, el pastor la va a leer, va a tener que tocar un texto bíblico en el sermón. ¿Para qué la llevo? Hermano, es importante que usted tome el tiempo para estudiar la palabra de Dios, para buscar al Dios de la Biblia, para buscar a Dios del sábado a través de la palabra de Dios. Porque dice versículo 17, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermanos. Hoy el pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios, se está perdiendo, hermanos. Que lo voy a usar la palabra, no sé si es la palabra correcta, porque somos flojos. Somos flojos. Queremos que nos den la comida con cucharita en la boca. No queremos esforzarnos, no queremos dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios y no estamos creciendo. ¿Por qué? Porque no escudriñamos. No dedicamos tiempo para pasar tiempo con Dios a través de su palabra. Al que toca, se le abre, y el que busca, encuentra. Si queremos escuchar la voz de Dios, dedique tiempo a escudriñar la palabra de Dios. Y crea que Dios le va a hablar a través de su palabra. Porque ¿quién inspiró la Biblia? Dios. Si usted quiere escuchar hablar a Dios, dedique tiempo a escudriñar la palabra de Dios. Pastor. Gracias, Pastor Raúl. Bueno, en realidad
ya se dijo y se está hablando que la base para nosotros es el estudio de la palabra de Dios. Y un ejemplo que hoy podemos seguir es el de Guillermo Miller. Y ya vimos algunos textos, ¿verdad? Donde Jesús, rumbo a Emaús, aquellos hombres que habían caminado con él, todavía dudaban de que si realmente Cristo era el Mesías. Y Jesús, pues después de su resurrección, allí los acompañó, pero les habló también diciéndoles que Moisés había escrito de él, había hablado de él. Y cómo era posible que ellos ignoraran lo que estaba escrito. Así hoy estamos en estas luchas y que hoy Guillermo Miller de una forma u otra nos ha mostrado, nos dejó ejemplo de cómo investigar su palabra y llevar a cabo ese conocimiento que necesitamos. Miren, sabemos nosotros como adventistas tenemos la historia de ellos, de los pioneros, de aquellos hombres que se entregaron para conocer y dirigir en la iglesia esta doctrina. No éramos adventistas todavía. O sea, llegó el tiempo en que se quiso saber más sobre la muerte, sobre el día del Señor, que hoy es una lucha y se escuchan rumores de que pronto el día bíblico va a desaparecer. ¿Quiénes lo van a fomentar? Aquellos que en realidad estudien la palabra y reciban el entendimiento de Dios. Miren, hablando un poquito de lo que estábamos, que es el estudio de la palabra, vamos a ver esta historia de este gran hombre de Dios. Y nos dice este libro, The Sign of the Time, acerca de Jesús y de esto que estábamos hablando. Pero dice allí en la página o escrito que fue escrito en 1886 y dice: Jesús reprendió a los discípulos por no conocer las escrituras que daban testimonio del Mesías. Y bueno, ¿cómo no? Los iba a reprender si él mismo las había explicado. Si hubieran estado familiarizados con las escrituras, su fe habría sido sostenida en la hora de la prueba. Y esto precisamente es lo que quiere Dios. Hermanos, estudiemos. Y cuando estudiamos y practicamos lo que estudiamos y vivimos lo que estudiamos, miren, más incrusta eso, más queda en la mente y en el corazón. Y en ningún momento el Espíritu va a permitir que se olvide. Por eso nos sigue diciendo, y su esperanza había permanecido inquebrantable, porque el trato que Cristo recibió de manos de aquellos a quienes vino a salvar estaba claramente declarado en las profecías. O sea, toda la vida, desde su nacimiento hasta su muerte, estaba escrito de lo que iba a pasar con él, el Mesías. Y todo eso él les explicó, él les daba explicaciones exactas. Ellos estaban ahí de testigos cuando hablaba con los rabinos, con los judíos, con los fariseos, y él iba dando testimonio de todo lo que habían escrito los profetas, Moisés, Isaías, Abraham, o sea, de todo. Así es que no podía decirse que no habían entendido. Y esa fe era la que se necesitaba, realmente entregarse al Señor. Y por eso también dice este otro libro: cada palabra debe tener su relación apropiada con el tema presentado en la Biblia. Vean, Guillermo Miller, en realidad, el primer paso
era de que si él tenía una duda en algún versículo, entonces él podía y buscaba una relación, buscaba una concordancia, un diccionario, pero siempre era informarse bien sobre esa palabra o ese versículo. Segundo paso, toda la escritura es necesaria y puede entenderse mediante la aplicación y el estudio diligente. Segundo, o sea, no nomás es de que, bueno, ahí se va. No, hay que investigar y ver que realmente concuerde uno con el otro, que realmente sea aquello que se está diciendo desde el primero. Tercer paso, nada de lo revelado en las Escrituras puede ocultarse, ni se ocultará a los que piden con fe, sin vacilar. Ahora entendemos, Miller eso buscaba, cada momento oraba, pedía a Dios, Señor, dame discernimiento, Padre, dame entendimiento, oh Señor, dame esa seguridad de que lo que estoy sacando, cavando de este hoyo que estoy escarbando, eso pueda ser la verdad de lo que quiero entender. Recordemos, y vamos a verlo, cómo él buscaba entender la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Cuarto paso, a fin de comprender la doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea conocer y luego deje que cada palabra tenga su influencia apropiada. Así es de que esto era lo que Miller hacía. Realmente eran 5 pasos los que él daba. Aquí vimos 4. Pero esto es precisamente lo que aquel que quiere conocer al Señor, quiere conocer una profecía, no se queda con lo que le dice, no se queda con aquello que escuchó, no, sino busca a Dios primeramente, busca al Espíritu Santo en oración para que el Espíritu le dé el conocimiento de la verdad bíblica que quiere saber y quiere en realidad exponer. Aún dice esto el libro, y si puede formar su teoría sin una contradicción, no puede estar en el error. Aquí viene el quinto paso. La escritura debe ser su propio expositor, ya que es una regla en sí misma. Si depende de un maestro para que se le exprese y él adivina su significado, o desea que sea así, debido a su credo secretario, o a fin de ser considerado sabio, entonces su adivinación, deseo, credo o sabiduría es una regla y no la Biblia. Este es el problema que tenemos cuando queremos creer en el pastor, en el sacerdote, en aquel líder, en aquel dirigente. Hermanos, Dios a cualquiera, aún ya vimos, hasta los niños pueden entender la palabra de Dios, cuando en realidad Dios llama, Dios da ese conocimiento. Por eso va a ser importante cuando vayamos entrando a los símbolos, porque de esa manera es de que vamos a entender en realidad lo que significa cada símbolo de Daniel y de Apocalipsis. Amén. El por qué a Daniel se le repiten a veces aquellos animales que él vio, que se le mostraron. ¿Qué significaban esas bestias, esos animales? Así de que no te pierdas. Vamos a seguir. Esto, como ya dijimos, es la introducción para entrar a ver estos símbolos de la palabra del Señor. Amén. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde.